Hermanos y amigos, nuevamente que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Quiera Dios ahora bendecirnos a través de la predicación de su palabra. Vamos a orar. Señor, tal como oraba el hermano Martín, te pedimos una asistencia de tu Espíritu para que las palabras que hemos de comunicar en este momento no vengan a nosotros solamente en palabras, sino en poder de tu Espíritu, y que tú transformes nuestros corazones, nos concedas arrepentimiento, nos concedas perdón, nos concedas, oh Señor, ser edificados y sobreedificados por tu palabra y por tu Espíritu. Que aquellas personas que no te conocen puedan llegar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y que tú hagas también muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. Al mismo tiempo que nuestros pecados, mis pecados sean perdonados, sean borrados por Jesús, y que mis debilidades también sean fortalecidas por tu Espíritu. Oramos y esperamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Dios. Amén. Este es el segundo sermón de la nueva serie de sermones que he titulado Lugares Altos. Y les recuerdo que la razón por la cual he titulado de esta serie de esta manera es que allá en el libro de Reyes se les llamaba así lugares altos a esos lugares en donde el pueblo de Israel hacía sacrificios y rituales como las naciones paganas que no conocían a Dios. Se relata incluso de reyes que amaban sinceramente a Dios, sin embargo, no quitaron los lugares altos. Esta serie, por lo tanto, que comenzamos en una ocasión pasada, trata acerca de esos pecados en particular que los cristianos hoy toleran y que los cristianos han normalizado tristemente. En el sermón pasado tratamos con la ansiedad y dijimos que la ansiedad es un pecado. Y dijimos que este mal se cura con aquellos que lo recuerdan, con oración, ruego y acción de gracias. Algo que parece simplista para muchos, pero vimos con ejemplos bíblicos que esta es una cura efectiva. El pecado que trataremos en este segundo sermón de la serie no es otro que el pecado de la mentira. Pero antes de nosotros continuar con el desarrollo de este sermón, yo quisiera contarles brevemente, a manera de introducción, cómo yo llegué a la conclusión de que la mentira debía ser incluida dentro de esta lista o dentro de esta serie. En una de mis clases de secundaria, durante la socialización con mis estudiantes, llegamos a una parte o una sección en el libro titulada La verdad acerca de la mentira, decía esa sección. Y allí se afirmaba que según diversos estudios, las personas mienten en promedio 2 veces al día. Que la mayoría de mentiras, también decía este estudio, son sobre asuntos insignificantes y que los hombres tienden a mentir con más frecuencia que las mujeres. Imaginen la algarabía que armaron mis estudiantes cuando escucharon, o precisamente mis estudiantes varones cuando escucharon este último dato acerca de que los hombres tienden más a mentir que las mujeres. En otra ocasión, conservando con un par de hermanos en la fe, les comenté que había iniciado una serie de sermones de pecados que cristianos solían tolerar. Y les pregunté a ellos cuáles piensan ellos, cuáles pecados deberían estar incluidos en este sermón. Y uno de ellos respondió sin dudar, la mentira. Esto despertó en mí el interés de investigar qué dicen los estudios, no de la mentira y el ser humano en sentido general, sino que dicen los estudios específicamente sobre los cristianos y la mentira. Y los resultados no solo confirmaron que el tema debía estar o formar parte de esta serie, sino que también produjeron en mí una gran tristeza. En 2007, el diario The Dallas Morning News citó una encuesta en la que el 51% de 700 cristianos encuestados admitieron haber mentido durante el mes anterior.
51%, un poquito más de la mitad. Años más tarde, en el 2016, el Pew Research Center encontró que la mentira es común entre las personas religiosas y que no existe una gran diferencia entre quienes se consideraban religiosos y quienes no. El 39% de los religiosos reconoció haber mentido en la última semana frente al 45% de los no religiosos. Si se fijan, no hay mucha diferencia entre 39 y 45. Pero eso no es todo, tristemente. Investigadores, incluidos los del Barna Group, han señalado que los cristianos pueden estar influenciados por lo que se conoce como el sesgo de deseabilidad social. ¿Qué significa eso? En términos sencillos, esto significa que por temor al juicio de los demás, es probable que los cristianos encuestados hayan reportado menos mentiras de las que realmente habían dicho. Entonces, así fue que llegamos aquí, así fue que llegamos a este sermón. Y este sermón lo he dividido en 4 partes. Y a medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir diciendo cuáles son esas 4 partes. Y vamos a comenzar con el primer punto, el cual he titulado El imperativo contra la mentira. El imperativo contra la mentira. Y en la primera parte de Colosenses, capítulo 3, versículo 9, que fue el capítulo que se leyó, por lo menos los primeros 11 versículos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice lo siguiente, Colosenses 3, 9, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Mentir es pecado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que está prohibido en la Biblia. Y este no es el único pasaje que prohíbe la mentira. Hay muchísimos otros, pero por causa del tiempo nos vamos a concentrar en este. Y ese versículo también nosotros podemos encontrar un paralelismo en Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice que debemos despojarnos de la mentira. Y el versículo 25 dice que debemos ponerla a un lado. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, se dice que debemos desecharla. La mentira es un pecado relacional o un pecado social. Se comete, como dice el versículo, los unos a los otros. Y por lo general mentimos contra otras personas, aunque todo pecado al final del día es un pecado que nosotros cometemos contra Dios. Pero este es un pecado que nosotros lo hacemos o lo cometemos los unos contra los otros. Y no es necesario, hermanos, yo sé que hasta ahora no le he dicho mucha información que ustedes ya no sepan, o amigos también, pero no es necesario conocer griego para entender qué es la mentira y que la Biblia la prohíbe. Mentira es decir algo falso. Es decir, algo que no corresponde con la verdad y que tiene la intención de engañar a la persona que escucha. A menudo nos reímos nosotros de las mentiras. A menudo nosotros escuchamos los chistes acerca de cómo otras personas mienten. Pero quiero adelantarme, hermanos. Yo voy a decir algunas formas en las cuales nosotros mentimos, pero no es con el propósito de que nosotros nos riamos de eso, porque lo que a nosotros muchas veces nos provoca sonrisa, en Dios provoca un ceño fruncido. Dios no se ríe de las veces que nosotros mentimos. Los estudiantes, por ejemplo, dicen cosas como, no dejaron hoy tarea cuando sí habían dejado tareas. O también dicen, se me quedó el cuaderno en casa, cuando en realidad ellos, la verdad es que no hicieron la tarea. Pero eso no es solamente de estudiantes. También tenemos los trabajadores que dicen cosas como, no lo dicen con sus bocas, pero lo escriben o inflan su currículo diciendo que tienen un nivel avanzado de algo cuando apenas ellos dominan esa área. También los trabajadores dicen, estoy enfermo, cuando simplemente no quieren ir al trabajo. Había mucho tráfico, cuando en realidad saliste tarde de casa. Estoy trabajando en eso
cuando en verdad estás perdiendo el tiempo en tu trabajo. También decimos estoy llegando cuando aún estás en casa. Decimos en ocasiones no vi tu mensaje cuando la verdad es que tú no querías responder. Decimos no fui yo cuando sí lo hicimos. Después te pago cuando tú no tienes la intención de hacerlo. No tengo dinero cuando sí tienes dinero, pero no quieres gastarlo en eso. Incluso le respondemos al pastor, todo bien, gracias a Dios, cuando en realidad no es así. Todas esas y muchas otras son mentiras y otras que ustedes pueden imaginar, se le pueden llegar a la mente. Todas esas y otras más caen dentro de la clara prohibición bíblica que nos da el apóstol Pablo aquí en Colosenses 3 de no mentir. Y eso nos lleva entonces al segundo punto, que es, lo he titulado, Dios como la antítesis de la mentira. Dios como la antítesis de la mentira. Si usted no sabe lo que significa antítesis, lo va a saber en un momento, no se desespere. El imperativo que nosotros vimos en Colosenses, al igual que en otros pasajes de la Biblia contra la mentira, no proviene de alguien que él mismo te dice algo pero no lo practica. Como un profesor de educación física que es al mismo tiempo obeso y que manda a los estudiantes a ejercitarse, pero él mismo no quiere mover ni un dedo. Este mandamiento de no mentir viene de alguien que habla la verdad. Y no me refiero únicamente a que el apóstol Pablo era alguien que hablaba la verdad, como afirma Romanos capítulo 9:1, que dice, verdad digo en Cristo, no miento. El apóstol Pablo sí hablaba la verdad, pero más allá del apóstol Pablo, el mandamiento que el apóstol Pablo escribe y otros autores de la Biblia procede del Dios Trino, quien no solamente no miente, sino que Él no puede mentir. Vuelvo a repetir, Dios no es que solamente no miente, es que Él no puede mentir. Por eso yo he titulado este segundo punto que Él es la antítesis de la mentira. Porque su naturaleza es verdad. La Escritura lo afirma claramente y hay muchos pasajes de eso. En Hebreos capítulo 6, versículo 18 se declara que es imposible que Dios mienta. Y en Números 23, 19 leemos, Dios no es hombre para que mienta. Y qué gran contraste tenemos o vemos cuando ponemos al ser humano al lado de Dios. Cualquiera que diga que nunca en esta sala, cualquiera que diga que nunca, incluyendo al predicador, que nunca ha mentido, en el mejor de los casos, acaba en ese mismo momento de decir su segunda mentira. Sin embargo, ese no es el caso de Dios. Cuando Él dice que no miente, está diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Los hombres, incluyendo varones y hembras, cambian. Prometen hacer algo y después no lo hacen. Aseguran que harán algo y terminan, o aseguran que no van a hacer algo y terminan haciéndolo. Hoy dicen, mañana te aseguro que vamos a cerrar el negocio y mañana se retractan. Afirman, este es el último y vuelven a caer. No era el último, pero Dios, hermanos y amigos, no es así. Él no cambia. Él no se arrepiente en sus planes que son eternos. Dios no cambia ni se arrepiente en sus promesas que son seguras. Dios no cambia ni se arrepiente en su carácter que es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Dios nunca, a diferencia de nosotros, desea mentir. Su mente no vacila ni por un segundo entre digo la verdad o digo la mentira. Él no puede hacerlo. Mentir sería ir en contra de lo que es su perfecta naturaleza. Para Dios mentir tendría que dejar de ser Dios y eso nunca va a pasar. Él es siempre y en todo momento veraz y fiel en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace y en todo lo que Él dice. Y eso, hermanos, no es solamente cierto de Dios Padre, sino también del Hijo. Cuando Jesús hablaba, Él introducía sus doctrinas o sus enseñanzas
con la siguiente frase: de cierto, de cierto. Y eso lo que buscaba era asegurar que lo que Jesús estaba diciendo era incuestionable, era una verdad que no podía ponerse en duda. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús afirmando lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús, también vemos en los relatos bíblicos, que permaneció en silencio ante sus acusadores. Pero cuando Pilato le preguntó si él era el rey, Jesús abrió su boca y dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a morir, que iba a sufrir, que iba a ser crucificado. Y en el huerto de Getsemaní, aunque su alma estaba, dice la Biblia, muy triste hasta el punto de la muerte, él no se arrepintió, sino que prosiguió con su misión y murió en la cruz. Pero Jesús también les dijo a sus discípulos no tan solo que él iba a sufrir e iba a morir, sino que él también le dijo a sus discípulos que iba a resucitar después de 3 días. Y alguien podría decir: bueno, eso es algo demasiado bueno o difícil para ser verdad, que alguien muere y resucite después de 3 días. Pero déjenme decirles, amigos y hermanos, que la tumba vacía de Jesús confirma que Jesús aún allí estaba hablando la verdad. Asimismo, el mismo Evangelio de Juan nos dice que el Espíritu Santo, no tan solo el Padre es verdad, no tan solo Jesús es verdad, sino que el mismo Evangelio de Juan nos dice que el Espíritu Santo es llamado allí el Espíritu de verdad. Y Él nos guía hacia eso, hacia toda verdad. Cada vez que alguien miente, yo no sé ustedes, pero cada vez que alguien miente, yo me recuerdo a sí mismo eso que dice el Salmo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta realidad de que cuando ponemos en contraste a Dios con el hombre mentiroso, me lleva a agradecer, a admirar, a bendecir y a confiar en Dios. Su verdad es una roca firme sobre la cual nosotros podemos sostenernos. Todo lo demás fuera de Él es como una arena movediza. Que Dios sea veraz, que Dios no mienta, que Dios sea fiel, es lo que nos da seguridad, no tan solo en este momento, sino también por toda la eternidad. Y por eso yo quiero animarte, hermano, justo aquí en este momento, a que tú confíes en Él y en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es veraz. Y de esa manera, en su promesa de perdón, confía también. ¿Y cuál es su promesa de perdón? Que todo pecador que se acerca a Él con un corazón sinceramente arrepentido, sí, incluso esos pecadores que han mentido, si se arrepienten sinceramente de sus pecados, serán recibidos con su gracia. Así que aquí ahora acércate, en el contexto de la Santa Cena, que vamos a participar de ella ahora, acércate a Dios sinceramente arrepentido, incluso de todas las veces que has mentido. Como dice Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y en Salmos 134 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y finalmente, Primera de Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso fue, hermanos y amigos, que Jesús vino del cielo. Para eso fue que Jesús vivió en esta tierra. Para eso fue que Él murió en una cruz. Para eso fue que Él resucitó de entre los muertos. Para eso fue que Él ascendió nuevamente al cielo. Para que todo pecador arrepentido, incluso los que mienten, si se arrepienten, puedan encontrar en Él perdón de pecados. Perdón. Entonces hemos visto 2 puntos, que ellos son, ¿quién me los recuerda? Punto número 1, vimos el imperativo, ¿verdad?, contra la mentira. El punto número 2,
la antítesis de la mentira. Y el punto número 3 que vamos a ver de 4 es, y vamos a tomarnos un poquito más de tiempo aquí, vamos a ver la gravedad de la mentira, la gravedad de la mentira. Hermanos y amigos, yo quiero ser lo más claro posible en este punto y quiero darles a entender que según la revelación de Dios en su palabra, no existen mentiras piadosas. Según la revelación de Dios en su palabra, no existen mentiras blancas. Según la palabra de Dios, una verdad a medias también es una mentira. Esos calificativos como piadosa, blanca, verdad a medias, no son más que intentos humanos de suavizar la gravedad de un pecado que Dios toma muy, pero muy en serio. Y en este punto número 3, yo lo que quiero es compartir con ustedes 3 pasajes bíblicos que vamos a ver rápidamente, que nos muestran con claridad la seriedad del pecado de la mentira. Por si acaso tú habías escuchado o habías pensado, estabas pensando antes de ese sermón, que el pecado es una cosita, un error. No, el pecado es algo serio. Vamos a ver eso en 3 pasajes. Primero, Juan capítulo 8. Aquí nosotros encontramos una intensa discusión entre Jesús y algunos de los judíos que se consideraban pueblo de Dios, porque ellos se consideraban pueblo de Dios por ser descendientes físicos de Abraham. Sin embargo, Jesús los confronta mostrándoles que una descendencia física no significa una descendencia espiritual. Y el razonamiento que Jesús utiliza, Él lo utiliza en varios pasajes o en varios versículos de ese mismo pasaje. El razonamiento de Jesús es: los hijos reflejan las obras de su padre. Si ellos fueran verdaderamente hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y la obra principal de Abraham fue creer en el Mesías. Pero ellos no estaban creyendo en Jesús, que era y es el Mesías prometido. Por lo tanto, ese es el razonamiento que está utilizando Jesús. No eran hijos de Abraham en el sentido espiritual. También afirmaban los judíos de Juan capítulo 8 ser hijos de Dios. Pero Jesús vuelve a aplicar el mismo razonamiento. ¿Qué dice Jesús? Si fueran hijos de Dios, amarían al Hijo de Dios. Como no amaban a Jesús, evidenciaban entonces que no eran hijos de Dios. Entonces surge la pregunta inevitable. Ok, ya Jesús a través de 2 argumentos contundentes les ha dicho que ellos no son hijos de Dios, que ellos no son descendientes de Abraham, al menos no en el sentido espiritual. ¿De quién entonces eran hijos? Es la pregunta más lógica. Jesús responde con una declaración que es fuerte y directa. Jesús les dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Y Jesús les dice que ellos eran hijos del diablo ¿por qué? Por el mismo razonamiento, porque ellos estaban haciendo las obras de su padre, que era el diablo. Y Jesús explica que el diablo ha sido homicida desde el principio. Y ellos querían matar a Jesús, padre, hijo, haciendo exactamente lo mismo. Pero también Jesús añade algo clave para el tema en cuestión que nosotros estamos tratando aquí. Jesús dice que el diablo, en el versículo 44, escuchen todo lo que dice Jesús acerca del diablo en Juan capítulo 8, versículo 44. No ha permanecido en la verdad. No hay verdad en él. Habla mentira, es mentiroso, es padre de mentira. Todas esas cosas dice Jesús acerca de Satanás o del diablo. Y ellos estaban rechazando la verdad acerca de Jesús y no creían en Jesús como el Salvador o el Mesías prometido. ¿Y qué tiene todo eso que ver con nuestro tema? Y específicamente con el segundo punto o el tercer punto de la gravedad de la mentira. Aquí viene cómo se conecta todo esto con el tema. Cada vez que una persona miente, en el mejor de los casos,
se asemeja más a ser un hijo del diablo que un hijo de Dios. Y en el peor de los casos, una persona que miente manifiesta que es un hijo del diablo. Eso es lo que Jesús les está diciendo a los judíos y eso es lo que Jesús nos quiere decir hoy. Jesús dice, los hijos hacen las obras del diablo, me confundí, los hijos hacen las obras del Padre y el diablo es el padre de la mentira y por lo tanto, ¿qué ustedes esperan de sus hijos, de los hijos del diablo? ¿Que hablen la verdad? No, que también hablen la mentira. Así que yo me imagino al diablo desde las gradas cada vez que alguien habla una mentira gritando, ¡ese es mi hijo! Estoy orgulloso de ti, sigue hablando mentira. El diablo está orgulloso de todo el que habla mentira. Entonces, ahí vemos, a partir de Juan capítulo 8, la gravedad de la mentira. No es que la mentira es algo sencillo, no, la mentira puede estar demostrando de quién tú eres hijo. Aún lo que tú digas con tu boca. Segundo, Hechos capítulo 5. Recuerden que estamos viendo 3 pasajes que nos muestran la gravedad de la mentira. Al final del capítulo anterior, capítulo 4 de Hechos, se nos muestra que muchos creyentes vendían sus propiedades y traían el dinero a los apóstoles para suplir las necesidades de la iglesia. Sin embargo, es importante notar que eso era voluntario. Ellos no estaban, nadie estaba obligado ni a vender ni a entregar el dinero si decidían vender. En ese contexto aparece ese personaje que muchos de nosotros conocemos que se llamaba Ananías, junto con su esposa Zafira. Ambos vendieron una propiedad, pero de común acuerdo decidieron quedarse con parte del dinero y entregar solo una porción, fingiendo así que era el total. Es como si ellos hubieran vendido por 2 millones, para poner una cantidad, un ejemplo, y dijeron a los apóstoles que habían vendido por 1 millón y el otro millón restante ellos se quedan con ello. El pecado de ellos no fue retener el dinero. El pecado de ellos fue mentir diciendo que habían vendido la propiedad en tanto cuando en verdad no fue así. Cuando Ananías, nos dice el relato de Hechos capítulo 5, presentó la ofrenda, el apóstol Pedro lo confrontó con las palabras siguientes, que son muy serias. No había mentido a los hombres, sino a Dios. Y a propósito, un paréntesis aquí, el pasaje muestra claramente que el Espíritu Santo es Dios, porque en el versículo 13 dice que ellos mintieron al Espíritu Santo, y en el versículo 4 se afirma que ellos mintieron a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Cerrado el paréntesis, el resultado fue inmediato. Al oír esas palabras, dice el texto, el relato, que Ananías cayó muerto. Horas después viene su esposa Zafira, llegó sin saber lo que había ocurrido. Pedro entonces le preguntó a Zafira si habían vendido el terreno por tal precio y ella volvió a mentir, diciendo que sí. En ese mismo momento no pasó algo diferente a lo que había pasado con su esposa. Ella también cayó muerta. Este relato nos confronta, hermanos y amigos, con la gravedad del pecado de la mentira. Por si acaso tú no has entendido todo lo que pasó aquí todavía, déjame decírtelo claramente. Dios mató a 2 personas. Dios mató a 2 personas, y no a cualquier 2 personas. Dios mató a 2 personas que profesaban ser cristianas. Dios mató a 2 personas que profesaban ser cristianas por una mentira. Y si alguien hoy miente y no cae muerto en el mismo acto de la mentira, no debe pensar que Dios ha cambiado de opinión con respecto a la mentira. No, Dios no ha cambiado su opinión. Más bien, tú debes ver eso, si ese es tu caso, como una muestra de la paciencia y la misericordia de Dios. Dios te está dando oportunidad para el arrepentimiento. Dios lo mató a ellos, pero ese era el Dios de ese tiempo. Ya tenemos un Dios más relax en este tiempo. No, es el mismo Dios, pero Él te está dando la oportunidad de que tú te arrepientas. Pero si tú eres una persona que persiste en la mentira,
que a pesar de las oportunidades de arrepentimiento, tú las desechas todas, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que te espera? Eso nos lleva al tercer pasaje que nos muestra la gravedad de la mentira. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 21. En este penúltimo capítulo de la Biblia se nos presenta un glorioso retrato de lo que será el cielo. Un lugar físico donde Dios morará con su pueblo para siempre. Un lugar en el cual no habrá lágrimas, en el cual no habrá enfermedad, en el cual no habrá muerte, en el cual no habrá dolor. Y la pregunta es, ¿a quién no le gustaría estar en un lugar como ese, con Dios, sin ninguna muerte, dolor, enfermedad? Sin embargo, la misma Escritura deja claro que el cielo no es para todo el mundo. El cielo no es para todo el mundo. Es la morada santa de Dios y Él no abre las puertas de su casa a cualquiera. Si le preguntamos a las personas, si yo les preguntara incluso a ustedes o a las personas que están allá afuera, ¿quiénes no van a entrar al cielo? Probablemente ellos mencionarían a los homicidas, mencionarían a los dictadores, mencionarían a los adictos a las drogas o tal vez mencionarían a aquellos que engañan a su cónyuge. Y el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 21 nos da una lista de personas que no van al cielo. ¿Y saben lo que dice dentro de esa lista? Menciona los impuros, los idólatras, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas. La lista se parece a la que la mayoría de las personas diría que no van al cielo. Pero la lista no termina allí. La lista no termina con ese grupo de personas que yo acabo de mencionar. También dentro de esa lista de personas que no van al cielo se mencionan a los mentirosos. En el versículo 27 se afirma que los mentirosos no entrarán al cielo. Y en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 21 se declara que los mentirosos irán al infierno. Lo dice claramente. Los mentirosos que no se arrepienten y que no han sido perdonados por la sangre de Cristo, dice el texto, van al infierno. Mentir de forma ininterrumpida, que es una práctica que no caracteriza a los que han sido salvados por Jesús, llevará a muchas personas al lago de fuego y azufre, nos dice la Biblia. No juegues, amigo y hermano, con la mentira. No juegues con la mentira, al contrario, déjala. Recordemos lo que vimos anteriormente en el punto número 2, Dios no miente. Y debemos entender que Él no es solamente fiel en sus promesas para el pecador que se arrepiente de que va a ser perdonado y salvado, sino que también Dios es fiel en sus advertencias para el pecador que persiste en su pecado y que no le importa seguir su vida sin arrepentimiento. Dios es fiel, Dios no miente en sus promesas, Dios es fiel y Dios no miente en sus advertencias. En otras palabras, Dios cumple lo que promete, pero también cumple lo que advierte. No juguemos con este pecado. Ya finalizando, hemos visto el imperativo contra la mentira, no mintáis los unos a los otros. Hemos visto a Dios como la antítesis de la mentira. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no mienten. Siempre hablan la verdad, son verdad. Y hemos visto en tercer lugar la gravedad o la seriedad del pecado de la mentira. Jesús nos dice que aquellos que mienten se parecen hijos del diablo. Jesús o la palabra de Dios también nos dice que Dios mató a personas que profesaban ser cristianas pero que mintieron. Y también la palabra de Dios nos dice que en el cielo no habrán o no entrarán al cielo las personas que persisten en la práctica de la mentira. Son nuestros tres primeros puntos. El punto final que quiero compartir con ustedes es el poder, así lo he titulado, el poder para vencer la mentira. El poder para vencer la mentira. Y al inicio de este sermón, nosotros vimos que en Colosenses 3:9 se nos manda a no mentir
los unos a los otros. Pero el texto no se queda ahí. Si usted se fija en Colosenses 3:9, sigue diciendo algo. ¿Qué es lo que dice? El mismo versículo añade: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el versículo 10 continúa diciendo lo siguiente: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El viejo hombre aquí hace referencia a esa naturaleza que es esclava del pecado. Y el nuevo hombre, en cambio, señala la nueva naturaleza que ha sido liberada de esa esclavitud y ahora quiere agradar a Dios y le obedece. Y dice que esa nueva naturaleza es una realidad, es una verdad en todos aquellos que han sido salvados por Jesús. Un comentario dice que la gramática griega indica que este es un evento, el despojarse del viejo hombre y ponernos el nuevo hombre. Dice, es un evento que ya ocurrió. Un cambio de identidad ya ha ocurrido en la vida de los creyentes. Ahora deben adecuar su comportamiento a su nueva identidad. Termina la cita. Es decir, el apóstol Pablo fundamenta este mandato que vimos en el primer punto de no mentir en una realidad. Pablo, ¿por qué tú dices que no debemos mentir por esta realidad? Porque si tú eres un verdadero creyente, hubo en ti una naturaleza que antes estaba dominada por las prácticas pecaminosas, entre ellas estaba dominada por el pecado, por la mentira. Pero ahora, si tú eres un creyente verdadero, tú tienes una nueva naturaleza, creada, dice la Biblia, según Dios, en la justicia y santidad. ¿Saben de qué? De la verdad. Esto no significa, hermano, que ya tú no debes esforzarte por dejar la mentira y hablar la verdad. Al contrario, lo que esto significa, o esto tiene una implicación doble. Y eso significa, en primer lugar, que tus esfuerzos, querido hermano, por abandonar la mentira y hablar la verdad, son en primer lugar una evidencia. Esos esfuerzos, si en ti hay esfuerzos de abandonar la mentira y hablar la verdad, esos son evidencia de que tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Segundo, tus esfuerzos, y así nos anima este texto de Colosenses, no serán en vano. Repito, tus esfuerzos no serán en vanos. Tus esfuerzos darán buenos resultados. Y eso es porque Dios te ha provisto, te ha dado todo lo necesario para obedecer este mandamiento y todos los demás. Así que cuando tú estés siendo tentado a mentir, o incluso cuando tú puedas anticipar situaciones en las que serás tentado, toma la siguiente decisión en dependencia del Espíritu Santo. Toma la decisión y dite o repítete a ti mismo: no voy a mentir porque Dios es mi Padre. No voy a mentir porque en Cristo mis viejas prácticas han sido crucificadas. No voy a mentir porque el Espíritu Santo que vive en mí me ha dado una nueva identidad y un nuevo poder para obedecer. Repítete esas verdades a ti mismo porque son una realidad en ti si tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Te animo a no enfrentar las tentaciones desarmado. No lo hagas. Usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De hecho, diversos estudios, como los realizados por algunas casas o algunos grupos, sugieren que cuando una persona se les recuerda el mandamiento justo antes de enfrentar una tentación, la probabilidad de mentir disminuye significativamente. Así que por eso yo quiero animarte, hermano, a memorizar la palabra de Dios. No tomes a la ligera lo que nosotros hacemos cada domingo aquí de repetir el versículo bíblico. No lo tomes a la ligera, no digas, sí, eso lo dicen que lo memoricemos y yo me lo vuelvo a aprender aquí el domingo a las 10 de la mañana. No. Memoriza la palabra de Dios.
especialmente aquellos textos que nosotros hemos considerado hoy y que hablan al respecto de este tema de la mentira. Hazlo, esa memorización, con la esperanza de que en el momento de la tentación el Espíritu Santo tome esos versículos, te los recuerde a ti mismo y así puedas tú resistir la tentación. Antes de finalizar, yo quiero darle lo que los dominicanos llamamos como una ñapa o algo, un consejo extra. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 12, el relato de allí, y Génesis capítulo 22, se relata que Abraham recurrió a la mentira. Ustedes saben el caso, diciendo que Sara era su hermana. Él recurrió a la mentira. ¿Saben por qué? En ambos pasajes, porque él estaba dominado por el miedo. Él estaba dominado por el miedo. Esto nos ayuda a ver algo muy importante. Y es que muchas veces la mentira no es el problema principal. A veces hay algo detrás de eso. Y la mentira solamente es el fruto visible de un problema más profundo. ¿Y cuál es ese problema más profundo? El miedo. Particularmente el miedo a los hombres. Y yo creo que si tú haces un autoexamen ahí donde estás, si tú piensas en las últimas veces que has mentido, podrás afirmar que es cierto que muchas veces tú mientes por miedo a los hombres, por miedo a los resultados que podrían venir después de tú decir la verdad. Si ese es tu problema, si la raíz de tu mentira es el temor al hombre, entonces la solución bíblica es aprender a temer a Dios más que a los hombres. Eso es lo que debemos hacer. Porque solamente cuando temamos más a Dios que a los hombres, entonces vamos a poder abandonar la mentira. Entonces, hermanos, les resumo los 4 puntos que hemos visto. En primer lugar, vimos que la mentira es un pecado. En segundo lugar, vimos que Dios es verdad y Él es fiel, es veraz. En tercer lugar, nosotros vimos que la mentira es un pecado muy grave, muy serio, por consecuencias serias que también trae. Y en cuarto lugar, vimos que si tú eres cristiano, por el Espíritu Santo, tú tienes una nueva identidad y tienes un nuevo potencial para ya no seguir hablando mentiras, sino para vivir y hablar lo que es la verdad. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por confrontarnos con ella, pero al mismo tiempo, gracias porque nos ofreces perdón de pecados. Y tú eres fiel a tus promesas y por eso podemos venir a ti pidiéndote que perdones nuestros pecados, que perdones cada vez que de nuestras bocas hemos hablado mentira, que perdones cada vez que nuestra actitud, nuestro comportamiento no ha sido correspondiente con la verdad y no te hemos así reflejado como nuestro Padre. Te damos gracias porque en Jesús hay perdón de nuestros pecados y también te damos gracias porque por tu Espíritu nosotros tenemos la nueva capacidad dada por ti para vivir en la verdad, hablando la verdad y no mintiéndonos los unos a los otros. Te pedimos que aquellos que todavía no te conocen puedan, Señor, abrazar a Jesucristo como Señor y Salvador para que ellos también puedan ser transformados y abandonen la mentira y abracen lo que es la verdad. Todas estas cosas en el nombre de Jesús te la pedimos y agradecemos. Amén.